Hola, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de este podcast Viaje del Fénix, el cual tiene como objetivo dar a conocer historias de vida de diversos deportistas que, al igual que la ave mitológica, han resurgido de sus propias cenizas para luchar por sus metas y seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo personal. Yo soy Abril Bojalil. Bueno, antes de empezar me gustaría comentarles que he tenido algunos problemas con los micrófonos, por lo cual voy a cambiar un poquito el formato, así es que, bueno, afortunadamente el audio de mi invitada esta vez salió bien, así es que, bueno, voy a dejarlo conforme salió en la grabación, pero el mío lo voy a regrabar para que se entienda mejor la idea de lo que quiero decir. De todas maneras, igual espero que lo disfruten mucho y vamos a comenzar. El día de hoy está conmigo Ana Luisa García Cortés y para que la conozcan un poquito más voy a leer su semblanza. Ella es ingeniera mecánica con experiencia en análisis y optimización de procesos administrativos. De manera paralela a la ingeniería, ha desarrollado una trayectoria deportiva en diversas disciplinas. Empezó con taekwondo, continuó con aikido y posteriormente CrossFit. Actualmente danza aérea, disciplina que integra fuerza, coordinación y expresión corporal. Y vamos a empezar con que nos cuente cómo fue que inició en el deporte. Claro, por primera vez pues fue en la preparatoria donde nos conocimos. Mi primera interacción ya oficial con el deporte fue con el taekwondo, que pues como conoces ya es un deporte con mucha disciplina, con que necesitas hacer mucha estrategia y a su vez de mucho compañerismo a pesar de ser un deporte individual. Entonces ya después pues fue el hambre y la pasión por seguir conociendo otros deportes. El verlos en la tele pues no es lo mismo que practicarlos. Entonces la verdad es que sí te llama mucho la atención poder conocer esa otra parte de todo este mundo del deporte. Ahí en Taekwondo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, lo que más te llenó y qué es lo que más te llevas en general? Claro, yo creo que me lleva mucho la parte, lo que más me llevo son las amistades. Ahí conocí a muchas personas muy lindas, con muchas metas y que inspiran. Entonces, yo creo que principalmente las amistades que me llevé de esa etapa, pero también considero que mucho la disciplina. Esa arte marcial es, a pesar de ser de batalla o de competencia de contacto, siento que es muy noble en cuestión de saber cómo manejar tus emociones, lo que sabes, las habilidades que vas adquiriendo. Sí es necesario saberlas administrar y saber en qué momento. Entonces, además de la parte física, pues te enseña mucho la parte mental en la cual tienes que, pues, estar un poquito más tranquilo. Bueno, a mí me enseñó eso. Excelente. ¿Y de ahí cómo fue que conociste el Aikido o cómo fue que llegaste a él? Claro, el aikido yo lo conocí un poquito antes de pandemia. Después de estar en la parte de la fase del taekwondo, entré a la universidad y por los horarios y pues las actividades de la universidad ya no me daba tiempo de poder practicarlo. Entonces, para seguir como en movimiento, pues con la disciplina, decidí buscar otras opciones y en las cuales una de ellas fue el aikido, la que me llamó la atención. Y pues fui a una de las clases con el profesor Alex, por si nos está viendo, yo se los voy a compartir. Muy bonita, muy bonito arte marcial también. Y me enamoré también de esa otra disciplina. Es muy diferente a lo que ya conocía y a lo que se puede llegar a conocer de un deporte de contacto. Entonces yo fascinada con ese. Ahí me gustaría que nos pudieras dar una breve explicación de lo que es el Aikido, porque siento que no es un arte marcial tan conocida como otras, entonces para que estén en la misma sintonía de lo que estamos hablando. Claro que sí. Bueno, yo lo que aprendí, lo que me llevé de ese arte marcial es que es un deporte, y más que un deporte, pues es un arte, el arte de la defensa sin el lastimar a la otra persona. Únicamente es ocupar las herramientas que tú tienes para defenderte, pero sin necesidad de agredir a un tercero, ¿no? A pesar de que te esté haciendo daño o que él te está atacando, pues no, tu fin no es atacarlo de vuelta o hacerle daño como él lo está haciendo, sino más bien saber cómo defenderte, pero dejando fluir todo. De hecho, uno de los logos o de los símbolos que representa es un círculo en el cual es como esa fluidez, pero bueno, el fin de ese arte marcial es justo protegerte sin dañar a los demás. Okay. Bueno, yo como fotógrafa de deportes he tenido la oportunidad de fotografiar Aikido y por lo que me comentaba el profesor es que no es competitivo, ¿no? No. Entonces, algo me parece que me contaba que es como
no esta jerarquía de yo debo ser el mejor, ¿no? O sea, como que todos a la par, aprendiendo, pues la filosofía, tienen mucha filosofía. Sí. Viene de Japón, Sí, ¿verdad? Desde Japón. A diferencia, por ejemplo, del taekwondo que viene de Corea del Sur, ¿no? Y son hacer como muchas proyecciones, ¿no? O sea, cargarlos, tirarlos. Sí, todo. Te digo, es muy, 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 muy exigente. Créeme que en el puro calentamiento ya dices qué estoy haciendo aquí, pero es increíble porque justo combina mucho esa parte de filosofía en el cual, igual, en el taekwondo obviamente te dan esa parte de filosofía y de como el control, ¿no? Pero aquí en Aikido es, además de ese control y obviamente de tener muy presente que no vas a dañar a alguien más y que no es competencia, sino que es para ti, es solamente el querer mejorar tú, el querer defenderte a ti y obviamente a tus seres queridos. No se enfoca en esa competencia, sino que solamente es como una, pues sí, las proyecciones que tú haces es como dejar ir lo que te está dañando y pues a la vez cuidarte, ¿no? En tu persona. Entonces, tienen mil y un filosofías, nos han contado muchas historias, sobre todo de los senseis que pues empezaron con todo esto, que ahorita no te podría decir como un ejemplo tal cual, pero sí, o sea, la filosofía que manejan es muy diferente a lo que normalmente se conoce, ¿no? Porque siento que la mayoría de los deportes son competencia y pues obviamente ganar como un nivel en esa competencia y aquí obviamente va subiendo de grado, de dificultad, pero pues tal cual todos manejamos como ese cuidado y esa par, ¿no? En los entrenamientos. Entonces es muy bonito, me gusta mucho. ¿Y te costó trabajo hacer las proyecciones? Porque, bueno, yo los veo desde afuera y digo mis respetos, porque, bueno, siento que no solamente es el saber hacer la proyección, sino también el saber caer, ¿no? Entonces, una cosa es hacer la proyección, otra cosa es que te la hagan. ¿Cómo ha sido para ti? Tiene mucho su chiste. Sí, yo creo que lo más complicado para mí fueron las caídas. Las marometas, pues sí, o sea, al final de cuentas son algo más controlado, pero como dices, o sea, la proyección y además, a pesar de ser como menos complicada la proyección, aún así tiene su chiste. Lo que decíamos mucho y lo que siempre comentamos en la cuestión de Aikido, que parece, cuando tú ves videos de Aikido, parece como si no estuvieran haciendo absolutamente nada en cuestión como de maniobras, ¿no? O sea, no se ve como si estuvieran poniendo fuerza o si fuera algo súper complicado, pero en verdad cuando te enseñan a hacer la técnica es una cosa totalmente diferente y esas cositas que parecen que no son nada en movimientos, te pueden romper casi las muñecas. Entonces, sí tienes que ir muy concentrado, sí tienes que saber lo que estás haciendo y obviamente cuidar a tu compañero porque son técnicas pues buenas, ¿no? Y que sí pueden llegar a sacarte un apuro, pero pues en el entrenamiento se tiene que aprender. Y así como aplicas, pues te las aplican. Entonces, sí, yo creo que lo más complicado para mí fueron las caídas, pero pues de todo se aprende, ¿no? Y con caídas, pues como dices, el ave fénix es uno de esos. Y tienes que resurgir y aprender y es un proceso, ¿no? Para todo. Entonces, la verdad es que está divertido. Se los recomiendo. En ese aspecto se me hace muy interesante el hecho de que, como dices, gente que lleva mucho tiempo haciéndolo, incluso en otros deportes, cuando hace su ejecución se lo hacen ver fácil, ¿no? Pero ya cuando uno lo hace dice, ah, caray, o sea, creo que esa es la maestría, cuando alguien ya tiene mucha experiencia lo hace y parece fácil, pero pues le llevó muchos años de práctica para que se viera así, ¿no? Sí, justamente. Y justo era muy divertido porque en la pandemia, como te digo, fue como esa fase antes de la pandemia que lo conocí. En pandemia seguí entrenando con ellos y pues después un poquito. Pero justo, o sea, lo ves y dices, ay, qué sencillo, es nada más como voltear la manita y así, pero no, o sea, es todo un arte, es todo un arte realizarlo y como dices, o sea, la maestría es que se vea fluido y que parezca sencillo, ¿no? Pero que a su vez pues sea una técnica bien aplicada y que tenga esa, pues lo que es esa técnica, ¿no? O sea, que se cumpla su objetivo de esa técnica. Entonces sí, en todos los deportes igual se ve todo lo que pueda verse fluido y en cualquier disciplina, ¿eh? O sea, es como se ve fácil porque se ha dominado y se ha pasado por el principio, pero no lo es. Pero es retador hacerlo y es muy divertido. Y ahí estaría interesante que nos contaras cómo ha sido para ti combinar la ingeniería con alguna actividad física.
Claro, pues yo creo que a mí me ha ayudado en combinación la cuestión de resiliencia. Yo creo que ambas partes, tanto la ingeniería como el deporte, tienen sus altos y bajos y hay que saber pasar esas fases, ¿no? O sea, al final de cuentas, uno nunca nace con las habilidades, entonces sí o sí tiene que aprenderlas y sí o sí tiene que pasar por el inicio para poder ganarse una maestría en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte en el deporte de hacerte resiliente y ser disciplinado me ha ayudado muchísimo a hacer esa unión entre ambas, tanto no descuidar la universidad como seguir pues practicando deportes y seguir como profundizando en esos. Es lo que más me llevó en cuestión de esa unión de ambas, ¿no? Y tanto en la universidad tuvieron fases de resiliencia y actualmente pues en la época ya laboral, ¿no? Porque hay que pasar por esa. Y el deporte pues sí hay que hacer una combinación. Entonces yo creo que la resiliencia y la disciplina ha sido como lo mayor. Sí, me imagino porque pues todos, o bueno, muchos hemos vivido esta parte de ser estudiantes y deportistas a la vez, entonces pues para todos es pesado, pero creo que vale mucho la pena. Y bueno, de ahí, ¿cómo fue que llegaste al siguiente deporte, que fue CrossFit? Fue después de igual lo mismo, ¿no? O sea, la época universitaria ya empezó como mi combinación entre la universidad y el trabajo, porque empecé igual a la par, pero pues aún queríamos, bueno, yo quería hacer la parte del deporte y conocí lo que fue el CrossFit. Igual el CrossFit, en pocas palabras, es un deporte de alto impacto, de mucha condición también. Pero lo que me gusta mucho del CrossFit es que es muy noble en todos los niveles. ¿A qué me refiero con eso? Que tú puedes llegar y tengas la condición que tengas, se puede escalar los ejercicios, ¿no? Y muchos siento que lo tienen como en malos términos porque piensan que se pueden realizar muchas lesiones en ese deporte. Obviamente para todo, como conocemos y en cualquier deporte, se necesita mucha técnica, ¿no? Y la técnica es tu aliado para no salir lesionado en ningún deporte, ¿no? Porque sea el deporte que sea, siempre hay posibilidades de que te lesiones. Entonces siento que si tienes un buen guía, que he tenido muchos profesores de CrossFit que también les agradezco, Jorge, Manuel, Héctor, de igual si están viendo, se agradece mucho su apoyo y el que tengas esa libertad de poder llegar en el nivel en el que te encuentres y puedas seguir creciendo en esa fase es increíble. Entonces también por eso me gustó mucho, te reta mucho, tanto mental como físicamente, es un deporte que sí conlleva las dos cosas. Y pues nada, yo conocí en la universidad principalmente el CrossFit y a partir de eso pues ya también igual me enamoré de ese deporte y trato de en los momentos en los que no puedo en la universidad pues a practicarlo en otros lugares. Ahí sí nos pudieras contar cómo es un entrenamiento y posteriormente una competencia de este deporte. Claro, ahí sí es competencia. Yo aún no he podido, no, sí he estado en competencias, pero más como pequeñas internas por parte de la UNAM. Pero tal cual una competencia de CrossFit a niveles ya de un Hyrox o de alguna otra competencia, un Spartan, pues aún no he tenido la oportunidad, sí me gustaría, es algo que sí tengo como en mis metas, aunque pues necesito tiempo para eso, la preparación y todo, porque sí es un desgaste, ¿no? Pero sí he podido probar algunas competencias en cuestión de CrossFit. El entrenamiento es igual, yo creo que en todos los deportes, ¿no? El entrenamiento, el calentamiento es muy pesado, siempre, porque al final de cuentas tienes que preparar a tu cuerpo. Pero en cuestión de CrossFit siento que es mucho el calentamiento y después pues ya la parte física exhaustiva, ¿no? Que es toda la parte del WOD. Y bueno, hay diferentes tipos de WOD, por lo que he estado experimentando. Puede ser de cardio, puede ser de una parte específica de tu cuerpo, puede ser la combinación de todos a la vez, ¿no? Se combina la parte gimnástica con la parte de cardio, con la parte de fuerza, con todo. Entonces es un deporte, siento yo, muy completo que sí te exige bastante en todos los aspectos y sobre todo en el mental. Entonces, sí, me gusta mucho, me apasiona ese deporte y te digo, en las competencias aún no he logrado una, digamos, oficial, pero sí he estado en competencias y yo creo que es 2, 3 entrenamientos o más en uno, en el cual sí tienes que ir como muy mentalizado a lo que vas a ir y justo no tener esa limitante mental de que no puedo, sino es ir a lo que vas, dar lo mejor de ti y se va a ver el resultado en eso.
¿Y ahí cómo es? ¿Es por repeticiones, por tiempo, velocidad? ¿Cómo se maneja esa parte de la competencia? Tengo entendido que puede ser de diferentes, por ejemplo, en el de la UNAM, a veces lo manejan mucho por tiempo, ¿no? Si lo escalan igual a niveles de dificultad y te dan un tiempo límite. O hay veces que no te dan un tiempo límite, ¿no? Y que tú vas a tomar o la meta es generar un tiempo menor. En el caso, me parece, del Hyrox y del Spartan es justamente no importando el tiempo, sino qué tan rápido lo realizas, ¿no? Y que lo realices bien y que las repeticiones cuenten para seguir avanzando. Entonces son como por etapas, se van como desglosando entre gimnástica, cardio y todos los demás apartados del CrossFit. Pero hay unos que justo el tiempo es ilimitado, tú creas tu propio tiempo, pero pues tienes que ir pasando esas fases, ¿no? Para seguir avanzando y cada fase te requiere algo diferente y tienes que hacerlo bien para que cuente la repetición, si no, no pasas. Y pues nada, o sea, esos son como los tipos de competencia que yo conozco que existen. Seguramente hay más porque es muy grande este mundo también del CrossFit. Igual lo recomiendo. Entonces ahí si haces mal una repetición tienes que volverlas a hacer, ¿no? Hasta que te salga bien. Claro, hasta que, digamos, el que te está checando tus ejercicios vea que estás haciendo bien la técnica, no cuenta. Y cada repetición que no haces con buena técnica y no cuenta, te desgasta. Entonces eso te come para los tiempos y eso te come para seguir avanzando y hacer los demás ejercicios que vienen de forma buena, ¿no? Y pues es eso, es parte de las competencias y del CrossFit. Pues es que suena muy demandante porque, como dices, son diferentes áreas a desarrollar, ¿no? Son las de fuerza, las de la cuestión aeróbica, la gimnástica, entonces sí, se oye muy pesado. Ahí puedes ver desde un paro de manos hasta pesas, bueno, cargado, me parece que se llama olímpico, o de gimnástica, arterofilia, el de las pesas, y pues la parte gimnástica, ¿no? Todo lo completo. Entonces, Se oye muy dinámico, me imagino que no ha de ser nada monótono, al contrario, porque pues son diversos ejercicios, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, el día de la competencia, ¿cómo es? ¿Ese día te avisan que son los ejercicios que hay que desarrollar? ¿Cómo va a ser ese circuito? sí, hay competencias en las que me parecen te explican más o menos qué es lo que viene o normalmente se manejan de la misma estructura como los ejercicios, pero pues ya es dependiendo de la dificultad, ¿no? Te van cambiando pesos, te van cambiando distancias para correr, entonces puede ser lo más sencillo, entre comillas, o ya algo muy, muy complicado y ahí manejan mucho como los niveles en los que puedes estar, ¿no? O sea, por ejemplo, si empiezas en un principiante, pues te meten en el principiantes, ¿no? Pero hay personas muy buenas y que admiro mucho. Un saludo, Val. Un saludo, Val, y a muchos compañeros que he conocido ahí, pero que pesa a las personas y es sorprendente verlas hacer los entrenamientos porque son cargas grandes, ¿no? Y te demandan muchísimo, entonces está muy interesante. Y de ahí, ¿cómo fue que diste el salto para llegar a danza aérea? Ah, excelente pregunta. No lo sé, nada, es cierto. En la UNAM tienen lo que son los talleres de danza UNAM y una compañera, una de mis mejores amigas del trabajo, me comentó que existía esta parte de todo el mundo de la danza, ¿no? Que igual es muy demandante y que conlleva su esfuerzo. Y dentro de eso está lo que es la danza aérea, que a pesar de que tal vez si no se cataloga, bueno, que yo sepa, no se cataloga como un deporte, al final de cuentas yo siento como si el entrenamiento fuera un deporte, porque necesitas mucha fuerza, mucha coordinación y mucha disciplina para que puedas lograr las figuras y todo, pues toda la danza que se emana de ese deporte. Entonces, sí, pareciera que igual que es muy sencillo, se hace ver muy sencillo, pero no, es muchísima fuerza, muchísima disciplina y coordinación y memoria y todo. Igual, mucha precaución porque al final es en alturas y nada te sostiene más que tu persona haciendo bien la técnica nuevamente. Y es muy bonito también. Es una expresión corporal diferente a lo que normalmente se puede mostrar en la danza. Y,
igual también me ha estado encantando, yo fascinada con la danza aérea, y has visto mis videos que es como de, sí, yo salgo volando, parezco changuito ahí colgándome, y igual es, ya ahí es mucho qué tanto quieres avanzar y qué tan rápido te lo permite tu cuerpo, ¿no? Y qué tanto tú te enfocas en hacer bien la técnica para que sea más técnica que fuerza la que ocupes para hacer las figuras. Saludos a mi maestra, perdón. También muy buena. Bueno, para los que no estén tan familiarizados con la danza aérea, es la que es con telas, ¿verdad? Y bueno, la gente se sube y se envuelve y luego se empieza a desenvolver a veces y va llegando cada vez más como hacia el piso. Y bueno, también he tenido la oportunidad de fotografiarlos y la verdad es que sí creo que, ay, mis respetos también porque pues la adrenalina que se ha de sentir ahí, ¿no? Sí, es justamente muchísima adrenalina la que te lleva a esos lugares. Podría decir que soy una persona que le gustan las experiencias bastante fuertes por todos los deportes que he practicado. Y pues nada, danza aérea es una de ellas en la cual estando arriba, obviamente como todo, ¿no? Se escala a niveles. Al principio es como baja la altura, pero ya después cuando te quieres ir exigiendo más, pues va subiendo la altura, va subiendo la dificultad de las figuras y conforme a eso, pues va subiendo la adrenalina, ¿no? Y va subiendo la exigencia física que requieres para poder hacer esas figuras. Y nada, o sea, hay veces en las que subes, haces la figura, te emocionas tanto, obviamente pues se sienten las caídas o solamente la pose final, pero bajando es como de, ay, ya, ya bajé, ¿no? Y bajé bien, porque pues sí te da el bajón, porque arriba traes la adrenalina al tope, ¿no? Ya cuando bajas es como el cuerpo dice, uy, sigo vivo, en pocas palabras. Sí. Pero igual es muy bonito, es muy bonito. Van a decir, está loca por todo lo que le gusta hacer, pero me encanta. Yo te entiendo, la verdad. Sí. Bueno, yo te entiendo completamente porque sí, definitivamente las actividades que me retan es como que las que más me llaman la atención, ¿no? Las que luego sientes esa adrenalina y, híjole, ¿qué va a pasar, no? Es que es llevar a otro extremo tu cuerpo y saber que puedes hacerlo, ¿no? Bueno, es a mí lo que me gusta mucho, ¿no? Saber hasta dónde puedo llevar mi cuerpo y mi condición sin lastimarme, obviamente, para experimentar diferentes cosas, ¿no? Entonces, sí, entiendo que... Y seguramente muchos de los que nos estén viendo por ser parte del mundo del deporte, pues saben de lo que hablamos, ¿no? Así que, pues sí, no creo que parezca tan descabellado. Bueno, ahí recapitulando un poco de las disciplinas que hemos hablado, de las que has hecho, bueno, podemos destacar que el taekwondo y el crossfit, pues sí son deportes porque son competitivos, a diferencia del aikido y de la danza aérea que no lo son. Pero, bueno, me gustaría recalcar en la parte de la danza aérea que pues se empieza a ver más como la cuestión artística, ¿no? A pesar de que siga haciendo una actividad muy demandante, pero se presenta más como en shows o pues sí, en presentaciones de arte. Y bueno, igual ahora que tuve la posibilidad de ir a fotografiar, pues me di cuenta que a veces no todos hacen telas, sino también, por ejemplo, aros, trapecios. Me parece que también tienen más implementos, ¿no? Sí, sí, justo. Yo también he visto como en cuestión que ocupan ya más aros, ¿no? Que ya no nada más es una persona la que va a realizar la presentación, sino puede ser en conjunto, individual, puede ser en una sola tela, en un solo aro, pues varias personas, ¿no? Entonces es un mundo igual inmenso. La verdad es que apenas lo voy conociendo, apenas me estoy adentrando a todo eso. Espero que igual pasen muchas cosas y aprenda muchísimas cosas nuevas, porque sí me está gustando, pero igual es gigante, ¿no? Hay muchísimas figuras, hay técnicas, en cuestión de presentaciones igual se pueden hacer muchísimas coreografías, entonces es bastante amplio y igual el hacer una coordinación con otro compañero, apenas me tocó hacer una figura justamente ya de 2 personas y igual es increíble porque justo tienes que tener esa conexión y saber que no tienes que lastimar a tu otro compañero, ¿no? Para poder hacerlo. Y está divertido. Recomendado. Bueno, ahí me gustaría hacer énfasis en la cuestión de que como tú, por ejemplo, que has hecho muchas disciplinas diferentes y que cada una te ha dejado algo distinto, bueno, algunas cosas pueden ser en común, pero otras cosas como específicas de cada una de las disciplinas que has realizado.
Y es que me gustaría comentarlo porque creo que hay muchas personas que son ajenas al deporte y que realmente es totalmente válido. Digo, no a todos les tiene que gustar ni nada, pero a veces también siento yo que tiene que ver con que no sabemos la gran cantidad de actividades que hay y que podríamos encontrar una que nos guste. Eh, y no necesariamente tienen que ser las típicas, ¿no? Porque normalmente es como de, ah, voy a hacer deporte y tengo que salir a correr o hacer fútbol, por ejemplo, que es el deporte pues, más popular. Pero hay tantas actividades, no necesariamente competitivas, que a lo mejor uno puede encontrar como en alguna de ellas, pues esta cuestión de a lo mejor mejorar su salud física y mental también, y que pues no cerrarnos, ¿no? Como investigar, como de a ver qué otras cosas hay. Y de hecho aquí pues también en este podcast hemos hablado de algunos deportes que no eran tan conocidos o algunas disciplinas que pues no son las típicas y creo yo que pues puede ayudar mucho a que la gente se pueda acercar más como a esta parte no solo de la actividad física por salud, valga la redundancia física, sino también por la parte mental, ¿no? Pues que puedes encontrar disfrute en algo que pues, seguramente no te habías puesto ni a pensar porque no sabías que existía, ¿no? Eh, Te digo, o sea, yo me sorprendí, apenas había escuchado, si no tengo un número erróneo, que son ahí en tan solo en la UNAM más de 100 disciplinas en deporte que se pueden practicar, ¿no? Cuando a mí me dijeron eso fue como de, wow, como que no nada más es pues, lo que conocemos, ¿no? Vóley, taekwondo, fútbol, lo que normalmente, justo como dice, se patrocina, ¿no? O se expande hacia la comunidad en cuestión de saber qué deportes hay, pero en realidad hay muchísimos. Por ejemplo, el aikido no es muy conocido, ¿no? Yo lo conocí pues porque me metí a investigar y dije, necesito un arte marcial nueva, me gustaría seguir como en esa rama. Y ya cuando vi que existía y que justo no pertenece a la parte de competencia, fue cuando yo dije, wow, qué interesante que un deporte pues no vaya a competencia, sino que nada más sea para pues el deportista, ¿no? Para goce del deportista y que lo pueda aplicar en su vida diaria, como dices. Pero sí, el conocer a un deporte que te apasione y que además puedas transmitirlo a otras áreas de tu vida es algo que, como dicen, o sea, no se lo debería perder nadie, ¿no? O sea, es súper recomendado porque te da herramientas, te da habilidades y cosas que jamás entenderías si no te animas a tomar esa experiencia en cuestión del mundo del deporte. Sí, yo sí me sigo sorprendida de la variedad de deportes y hay veces que hay cosas que piensas que no son deporte y acaban siendo un deporte, o sea, oficialmente son un deporte, pero pues como no es tan popular, pues no se le cataloga, digamos, en la sociedad como deporte tal cual, pero es un deporte porque requiere su disciplina, requiere su exigencia y pues puedes también salir a competencias en esos casos. Bueno, y hasta ahora hemos hablado acerca de la parte bonita, de lo que nos ha dejado las disciplinas, pero también me gustaría que nos contaras un poquito más, ya sea de manera general o específica, como gustes, de también las caídas que has tenido y cómo ha sido para ti el levantarte o qué ha sido lo que te ha impulsado a no rendirte a partir de algo que pues sentiste como una caída o como que a veces uno empieza a dudar, ¿no? De ya mejor voy a dejar esto hasta aquí porque pues me pasó esto o aquello. ¿Cómo ha sido? Sí, pues como todo, ¿no? No todo es color de rosa, siempre hay altibajos y como lo mencionaba hace ratito, al final de cuentas el practicar un deporte implica un riesgo en cuestión de lesiones. Yo creo que de los altibajos, más bien los bajos más grandes que he tenido justo ha sido por lesiones. Por ejemplo, en taekwondo, y siento que es como que lo que más puede llegar, seguramente hay otras cosas, pero lo que más puede llegar a frustrar a un deportista, el hecho de llevar ya un nivel de condición y de disciplina que te costó, no digo semanas, no digo días, no digo meses, años de poder conseguirlo, y el hecho de que una lesión te pare en seco y además te haga quitar esa condición que te costó tanto en semanas, o sea, ahí sí son de periodos muy cortos, pues sí, yo creo que son de las frustraciones más grandes que he llegado a tener, porque pues cuesta muchísimo, ¿no? Y no es tiempo que es regalado, no son esfuerzos y estar llevándote al máximo para que en una lesión, por ejemplo, para mí en el caso de taekwondo fue un esguince, ¿no? Y un esguince, pues en taekwondo es ya no puedes hacer nada porque pues es tu herramienta para poder competir.
y el hecho de que se pierda la condición tan rápido yo creo que fue de mis peores, al igual en Aikido. En Aikido fue mucho la cuestión de pandemia, pero ahí se logró arreglar en conjunto con el equipo bueno, todo el team de Aikido, el realizar las sesiones en línea, ¿no? Y eso fue algo que bueno, me salvó en general la pandemia y además, pues te ayuda para no perder esa condición que te costó, ¿no? Que no es tan sencillo hacerlo. Y en cuestión de la parte de danza aérea, pues ahorita aún no, espero que siga así, bueno, no tan grave, espero que que siga así, pero sí, al final, pues estás propenso a la parte de lesiones. Yo creo que una lesión a un deportista, pues sí, le conlleva ahí un desgaste mental, más que físico, porque al final de cuentas eso se puede recuperar, un desgaste mental. ¿Y cómo fue que te recuperaste mentalmente de eso? Mentalmente, igual lo que te digo, o sea, la resiliencia es una súper herramienta que he podido desarrollar en cuestión de decirme a mí misma, ¿no? O sea, es una lesión, el cuerpo pues ahorita te pide un break, te pide un descanso para poder recuperarte y regresando obviamente va a costar, pero pues nada que con trabajo y disciplina no se pueda arreglar. Entonces, las veces que he estado fuera, ya sea de CrossFit, ya sea de Aikido o de Taekwondo, por ejemplo, cuando empecé lo de CrossFit ya llevaba un nivel considerablemente bueno para mi nivel en el CrossFit y choqué la moto, bueno, no choqué, unas cosillas. Y al final, pues sí hubo una lesión considerable que sí me pidió un descanso mínimo de un mes. Entonces, el regresar y tratar de hacer lo que normalmente hacía, así que te cueste 10 veces más o que ya no lo puedas dar todo como antes, porque al final de cuentas necesitas regresar paulativamente. Sí, es un reto mental muy fuerte que afortunadamente lo he podido sobrellevar. Obviamente cuesta mucho, pero no es algo que me ha detenido y que pues se ha aplicado también para otros aspectos de mi vida, ¿no? O sea, que algo que te limite, todo es temporal y puedes volver a retomarlo y ser aún mejor por esa motivación de querer regresar a donde estabas y seguir subiendo, el hecho de esa fuerza mental para no darte por vencido, más que nada. Eso que dices de las lesiones, totalmente de acuerdo, porque pues muchos deportistas hemos pasado por eso y es muy frustrante. Creo que es de las cosas pues más tristes que todos llegamos a pasar. Y bueno, yo soy de la idea de que pues hay que sacar la emoción, ¿no? O sea, como que no guardársela, pues expresarla claro, de manera sana, ¿no? Esa frustración, ese enojo con la situación, la tristeza que nos llega a partir de un evento como las lesiones. Y pues también ok, sí, creo que nos vienen a enseñar mucho las lesiones a veces también, ¿no? Como la paciencia, a veces pues que podemos darnos cuenta de si realmente estábamos haciendo bien el proceso o a lo mejor no, empezarnos a cuidar también, no solamente físicamente, sino psicológicamente, creo que también es importante. Y bueno, creo que digo, si uno sabe que pues le apasiona el deporte, aunque tal vez nos tardemos más, pero es mejor hacer un proceso de rehabilitación adecuadamente, porque a mí también me llegó a pasar que me sentía poquito bien y ya era como de, ya, no importa, ya puedo regresar. Y luego no, o sea, luego a veces me volví a lesionar porque no me había recuperado bien, pero como esa presión interna o esas a veces ganas también de regresar, pues me hacían como no hacer esos procesos de la manera más adecuada y creo que desde ahí empieza nuestro autocuidado, ¿no? Desde decir, ok, sí, no era lo que yo quería, pero pues me voy a cuidar física y psicológicamente, ¿no? A veces a lo mejor no tendremos acceso a un psicólogo deportivo o un psicólogo, pero creo que sí una red de apoyo es importante, ¿no? Creo que hablar con otros deportistas que han pasado lo mismo, pues nos hacen darnos cuenta de que pues incluso es más normal de lo que pensamos, ¿no? Pero a veces solemos solamente como mostrar los logros y las partes bonitas, pero pues detrás de cada proceso siempre va a haber algo obstáculos que tuvimos que trascender, ¿no? Y bueno,
También me gustaría que Ana nos contaras acerca de cómo ha sido para ti llegar a un lugar nuevo y probar una actividad nueva, ¿no? Porque a veces a muchos nos da miedo, como algo nos llama la atención y, ay, no, pero tal vez me veo principiante o voy a hacer el ridículo o cómo le haces tú como para enfrentar ese miedo de, o incluso de, ay, me voy a lesionar, ¿no? O sea, ¿cómo es tu proceso para llegar y decir, a ver, me llama esto la atención, lo voy a hacer? Algo que me ha ayudado mucho justamente a agarrar esa nueva habilidad de si te gusta algo, te llama la atención y tienes esa motivación, aprovecharla, ¿no? Yo creo que el que te dé pena o que te dé vergüenza o que no te sientas capaz de realizarlo, como lo he estado mencionando, hay niveles para todo y puedes iniciarlo sin tener experiencia, ¿no? Nadie, ningún maestro, ningún sensei, ningún experto se volvió experto sin haber pasado por el inicio. Entonces, yo creo que el quitarse ese estigma de decir, ay, no, es que el deporte solamente si tienes el don, ¿no? O si tienes el físico, o si tienes la condición. Claro que no. O sea, al final de cuentas, tú puedes tener la mejor condición, pero si es algo nuevo y es algo que no sabes la técnica, te va a costar lo mismo que una persona que no. ¿Por qué? Porque vas en el inicio, no lo conoces y tienes que aprender desde cero todas las técnicas y toda la disciplina para poder llegar a ese otro nivel. Entonces, sí, o sea, el que se limiten por esa cuestión es algo que no debería y que está muy normalizado esa parte de que el deporte solamente son para personas atléticas o personas ya con mucha condición, porque eso no es cierto. Yo conocí a muchas personas y en diferentes aspectos de la vida, eso no nada más es como para el deporte, que piensan que por no saber hacerlo es una limitante y eso, bueno, para mí ya no es válido. Lo aprendí, claro, porque todos tenemos ese estigma, todos tenemos que deshacernos de eso, pero sí, o sea, es algo que aprendes y que ya más adelante te das cuenta y dices, wow, o sea, personas que van integrándose, que piensas que pueden, que claro, hay de todo, ¿no? Personas que inician, se les da muy bien y avanzan muy rápido y claro, es válido, ¿no? Personas que inician y les cuesta mucho, pero que van avanzando a su tiempo y a su momento, ¿no? Y tengo muchos maestros que justo es de lo que más les agradezco, que te expliquen y que te digan que tienes de tener paciencia con tu persona, porque cada persona tiene sus fases y tiene su progreso y no te tienes que estar comparando con las demás personas, porque eso es algo que también tenemos bien metido y es como de, no, o sea, eso no es algo cierto. Aquí siento que hay dos puntos importantes. El primero es justo que pues siempre alguien que hace algo nuevo, pues a lo mejor no lo va a hacer de la mejor manera, pero puede desarrollar esa habilidad, ¿no? Es como si tomamos un atleta campeón olímpico en algún deporte y lo llevamos a otro, a lo mejor sí tiene cierta facilidad en ciertas actividades, en ciertas capacidades físicas que ha desarrollado en su deporte, pero técnicamente le va a costar, ¿no? Porque no es su ambiente, no es algo que ha hecho. Entonces, por más que seamos buenos en una cosa, no significa que en otra cosa a fuerza lo tengamos que ser, sino que podemos empezar desde abajo, pero sí se pueden ir desarrollando las habilidades, ¿no? Algunos les costarán más que otros, pero al final sí se puede desarrollar, ¿no? Entonces creo que sí deberíamos como no dejar que ese miedo a ser principiantes nos controle para dejar de hacer algo que nos llame la atención, ¿no? Y el otro punto que me gustaría tocar es el justo lo que podemos hablar de compararse, ¿no? Porque sí, muchas veces hasta dentro de la misma familia podemos decir, es que, no sé, mi hermano empezó a la par que yo y él va más adelantado. Pues sí, porque a veces tenemos ciertas facilidades para unas cosas que para otras y otras personas va a ser al revés. Eh, o también podemos entender que pues incluso, bueno, ya en otras familias o con otros compañeros a veces solemos compararnos, pero pues cada vida y estilo de vida es diferente y las circunstancias incluso afuera del deporte determinan también muchas cosas que creo que a veces no tomamos en cuenta eso y hacemos una comparativa no tan real, ¿no? Entonces digo, no es como que tampoco digamos, yo no tengo tal cosa, entonces pues nunca voy a llegar a nada, no, sino más bien aprovechar lo que tenemos y pues si nuestro deseo es por más, pues a darle, ¿no? No será fácil, pero al menos ser amable con nuestro propio proceso, porque al final cada camino es distinto, cada proceso es diferente, entonces creo que abrazar lo que tenemos es de las cosas más, creo yo, importantes.
Sí, esa parte de las comparativas, ¿no? Es algo que sí hay que aprender a quitarse de la cabeza para poder progresar. Yo creo que si tú estás motivado y es algo que te gusta y que te apasiona, créeme que ayuda más la motivación y esa parte que la comparación, ¿no? Porque o es una o es otra y no pueden estar como a la par, ¿no? Tienes que enfocarte en tu motivación y en que tal vez no eres bueno al principio como todos, porque es el inicio, pero que vas a ir desarrollando habilidades y confianza sobre todo. Bien, pues vamos a pasar a la parte de las preguntas. La primera es, ¿qué ideas o prácticas crees que deban cambiar en el deporte? Yo creo que mucho aunado con todo lo que hemos estado platicando y que tengo muy consciente es la parte de que no necesariamente tienes que tener una condición o estar súper atlético para iniciar un deporte. O sea, yo creo que es de las cosas que más se tienen que sacar de la cabeza porque en verdad conozco mucha gente que, y me incluyo a mí en su comienzo, el no querer hacer algo que te gusta o que te apasiona por esa limitante de decir, ay, pero es que yo no sé, ay, pero es que no tengo la condición, ¿no? No tengo las herramientas ni siquiera intentarlo para saber si es algo que te gusta y que te puede motivar aún más para generar esa condición y esa confianza para estar al nivel de los que ya llevan años, ¿no? Porque uno piensa que son cosas de meses, de días, y no, son años de estar ahí constante, con disciplina. Y la parte de, pues sí, de confiar en tu persona y en que en cualquier nivel, todos los deportes, todas las disciplinas tienen escalas, ¿no? Y esas escalas te van a ayudar a seguir creciendo, pero jamás limitarte por no conocer algo y no poder intentarlo. Sí, eso que dices es muy cierto. De hecho, bueno, algo que a mí me ha funcionado es que cuando algo me llama la atención y lo quiero intentar, pero a veces como que llegan esos miedos, como que me sirve no sobrepensar, ¿no? Como que, pues, en vez de... Es que siento que cuando sobrepienso las cosas, ahí es cuando ya dejo que el miedo entre demasiado y a la vez digo, no, pues lo voy a intentar, ya también si no me gusta, pues no me voy a forzar, ¿no? Pero pues así como que decirlo, lo voy a hacer y hacerlo, no pensar tanto. La mente, recuerden que la mente es muy poderosa y hay que saber también moderar esa imaginación que tenemos y confiar más en nuestra persona, ¿no? Obviamente la mente es parte de nuestra persona, pero a veces juega jugadas chuecas y a veces nos puede limitar a encontrar nuestra pasión, ¿no? Algo que nos guste y eso en todos los aspectos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta, que es, ¿qué es lo más valioso que te ha dado el deporte? Uy, sí. De lo más valioso, como te comenté, las amistades. Las amistades que he generado a lo largo de mi trayectoria deportiva han sido amistades que hasta el momento conservo y que aprecio muchísimo y que me han enseñado igual muchas cosas, muchas herramientas, tanto en el deporte como en la vida diaria. Y que sin ellos, yo creo que siempre, bueno, yo he encontrado un soporte en ellos y motivación sobre todo porque pues son personas que ves y obviamente tienen experiencia, tienen habilidades que tal vez si tú no tienes y que justo por verlas y ver ese reflejo te motiva a querer hacer lo mismo, ¿no? O querer llegar a esa condición, esa disciplina, esos pesos. Entonces, sí, las amistades y pues la parte de salud, ¿no? Al final de cuentas van de la mano el deporte con tener una buena salud, tal vez y obviamente con sus respectivas lesiones, pero yo creo que da más de lo que te puede llegar a quitar si lo haces con responsabilidad y con cuidado. Sí, eso que dices de las amistades es igual, yo creo que una de las cosas más valiosas que me ha dado el deporte, porque ya no solo se quedan en el ámbito deportivo, sino en la parte personal, te apoyan cuando te caes o celebran contigo las victorias también o tus logros y siempre están ahí apoyándote en todo, ¿no? Entonces es algo que incluso siento que no puedo describir como con palabras, sino es algo que pues se siente, ¿no? Y ustedes saben quiénes son y las llevo aquí en mi corazón. Sí. La siguiente es alguna recomendación deportiva que quieras hacer, puede ser un libro, alguna película, lo que gustes. Pues a mí me gusta mucho, yo soy más de redes sociales y sigo mucho a una deportista que es justo un emblema de la parte del rugby. Es Ilona Maher, no, Ilona Mer, sí, Ilona Mer. Es que es complicado decir o pronunciar nombres que no conocemos. Sí. Obviamente los hemos escuchado, pero no es lo mismo que pronunciarlos. Ujú. Y ella me gusta mucho porque justamente ha sido una inspiración en la cuestión
uno, de que una mujer puede ser muy fuerte y muy hábil en lo que puede ser representante, un emblema de un deporte y sobre todo el rugby, que es un deporte muy fuerte, pero que a su vez también no pierde esa parte femenina, y no me gusta decir o catalogar como femenino, pero justo como que en la sociedad está muy mal visto, ¿no? Que una mujer pueda tener una disciplina y una fuerza impresionante, en que por eso la catalogan en diferentes cosas nefastas. Entonces, el que ella se haya animado a compartir esas experiencias y poner una diferencia bien, muy, muy, muy puesta en esa cuestión, es algo que se los recomiendo. La pueden seguir en Instagram, ahí sube muchos reels, toda su historia está ahí plasmada y es una gran motivación que me ha ayudado igual a justamente sentir muy orgullosa de la fuerza que he podido generar y que he adquirido en el deporte y de todas las habilidades que me ha dado para mi vida diaria, ¿no? Y sí, yo creo que esa sería mi recomendación. Ok. Sí, esto que dices es bastante relevante también porque luego pasa mucho que a las mujeres que empiezan a desarrollar musculatura o que empiezan a desarrollar mucha fuerza o algo así, ya les empiezan a decir que es hombre, no sé qué. O igual también pasa que a los hombres les dicen que pues, está mal que hagan un deporte que la sociedad considera erróneamente como para mujeres. Entonces creo que sí hay que hacer conciencia en la sociedad de que pues hay que romper estos estereotipos, ¿no? De género principalmente y bueno, y muchos otros, pero creo que sí hay que hacer ese análisis y empezar a cambiar los comentarios que hacemos o la forma en la que vemos a alguien simplemente por el hecho de que está haciendo deporte y que pues, mucha gente pone su juicio antes de pues, realmente ver las capacidades de la persona, ¿no? O a la persona en sí. Y bueno, ya como última, ¿qué consejo, idea o frase le puedes dar a las personas que nos escuchan? Claro, pues eso, o sea, que disfruten el proceso. Una de las frases o del que más me gustan es esa cuestión, ¿no? Lo importante no es la meta, lo importante es disfrutar todo el proceso, porque sí, la meta obviamente es tu meta y está increíble, pero el proceso que te conllevó el llegar a esa meta, digo, el proceso que te conlleva llegar a esa meta es increíble, ¿no? Y es algo que a veces nos olvidamos de disfrutar el camino y no tanto, pues, cumplirlo el objetivo que tienes, ¿no? Y eso igual vuelvo a ser muy, muy repetitiva en esa ocasión, pero lo compartes en todos los aspectos de tu vida. Y el que no disfrutes cada nivel, yo recuerdo muchísimo en cada deporte que he realizado, desde el principiante hasta ya cuando estás como en avanzado, la satisfacción que me dio cada una de esas etapas y los aprendizajes que me dieron cada una de esas etapas. Entonces, mi recomendación es, en lugar de sufrir los primeros niveles o los de principiante, disfrútenlos porque pues nunca, esa es la primera vez y nunca más lo van a volver a hacer en ese deporte, ¿no? Entonces, poder disfrutar ese sentimiento de reto, de motivación por los avanzados, de que no te salga y te frustres, ¿no? Pero sepas manejar esa frustración y poder salir adelante a pesar de eso. Yo creo que yo es lo que más me llevo en general de cualquier cosa, sobre todo los deportes, el disfrutar el primer nivel y poder verlo ya desde un máster o desde ya un experto, poder regresar a esos recuerdos y decir, qué padre, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho a motivar a personas de primer nivel a que se motiven para llegar a donde uno está ya, ¿no? Porque pasamos todos por ahí y a veces se nos olvida que para todo hay primeras veces y para todo hay que empezar desde cero. Entonces yo creo que esa es mi recomendación más grande. Sí, y eso que dices del proceso es súper importante porque precisamente a veces nos centramos tanto en la meta que solo estamos viendo hasta que vamos a llegar ahí voy a ser feliz, ¿no? Pero pues normalmente luego a veces llegar a una meta es un proceso, un momento pequeño, ¿no? Y entonces lo que implicó llegar hasta ahí fue un momento más largo, todo ese camino que recorrimos y estarlo sufriendo, pues como que no está tan chido, ¿no? Digo, obviamente siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber días más tristes o más pesados que otros y es totalmente normal, incluso esos también nos hacen crecer, pero sí creo que pues el chiste es que lo disfrutemos más de lo que estamos sufriendo, ¿no? Si no, pues podremos como a lo mejor reestructurarlo o analizarlo o cambiarlo porque pues sí, el chiste no es, digo yo, ¿no? La vida es un poquillo corta o no sabemos incluso cuánto puede durar como para pues no disfrutar el proceso, ¿no? Que puede ser desde ser principiante hasta pues llegar a ser
más o menos experto, ¿no? O algo así. Entonces, pues sí. Y algo que también me gustaría recalcar de lo que dijiste es justamente esta parte social, porque a veces el deporte siento que suele ser muy individualista, incluso a veces se llega a ver eso en los deportes que son de equipo, que no pareciera, pero siempre a veces es como, pues prefiero llegar yo, y no me importa el de al lado, ¿no? Lamentablemente en México luego tenemos mucho eso de que, pues sí llega, pero ponle el pie al otro, ¿no? Entonces creo que, pues sí, empezar a cambiar esa mentalidad y decir, eh, con mi equipo pues vamos a llegar todos juntos o incluso hasta los rivales, ¿no? O mínimo pues respetarlos y todo y pues uno nunca sabe cuándo ellos pueden ser parte de tu equipo, ¿no? Eh, entonces pues creo que sí, si nosotros pues tenemos un objetivo social como de pues voy a ayudar con mi granito de arena pues a hacer una mejor sociedad, apoyar a los que vienen atrás o a los que vienen adelante también, o sea, entre todos ayudarnos, creo que sería esa cadenita que haría que seamos una mejor sociedad, ¿no? Creo que es importante también recalcar eso. Sí, como dices, o sea, yo siempre he sido mucho de la idea de si yo tengo las herramientas y las puedo compartir, porque sí, claro, me costaron y fueron años de estar ahí cavándole o de tropiezos, obviamente sí cuestan, pero si tú ves a la persona que se está esforzando, que en verdad le está echando ganas y tú puedes ayudar a que crezca un poco más o darle algún consejo o alguna palmadita en la espalda es súper, súper bueno. O sea, yo creo que afortunadamente en todos los deportes no me ha tocado, más bien me han tocado personas que con solo decirte, oye, estás súper bien o vas muy bien o cualquier frase motivacional, aunque sea pequeña, que uno piensa que sean pequeñas, para la otra persona es como todo, ¿no? O sea, o lo que le va a dar para dar ese entrenamiento al full, o lo que le va a dar para decir, oh, yo quiero ser como esa persona, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que das se multiplica y siento que el, el poder dar de tu conocimiento es algo pues increíble, ¿no? Porque ¿de qué te sirve tenerlo ahí guardado? Ajá. ¿De qué te sirve no compartirlo si puede ocuparlo alguien más para crecer, ¿no? Y hacer, como dices, esa red más grande de apoyo y que todos podamos llegar a nuestra meta, ¿no? Tal vez en diferentes niveles, tal vez su meta no es la misma que la tuya, pero esa motivación le ayudó a llegar a su meta, pues qué padre. Muy bonito lo que acabas de decir. Y bueno, pues ya, te agradezco por haber estado aquí en este espacio, compartirnos un poco de tu proceso, de tu camino y de tus aprendizajes. Y bueno, pues ya me despido. Recuerden que a mí me pueden encontrar en Instagram como abril-bojalil o seguir las redes de este proyecto si es que les gusta. Viaje del Fénix en YouTube, Spotify, Instagram, Facebook y TikTok. Y bueno, pues ya nada más me despido recordándoles que siempre pueden resurgir de sus cenizas para emprender el vuelo nuevamente. Nos vemos.